Buenos días, hermanos. Pues es un gusto para mí estar hoy aquí al frente para poderles compartir el tema del día de hoy. Y doy gracias a Dios por sus vidas, por todos los que están aquí. Te voy a pedir que estés atento a la palabra que hoy traigo para ti. Es de parte de Dios y estoy segura que tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Ahorita veía yo cuántas personas pasaron al frente. Cada uno de nosotros tenemos algo específico que nos aflige, que nos angustia, que nos hace perder la fe en que Cristo puede ayudarnos, en que Dios puede estar al pendiente de nuestras necesidades. Y hoy comienzo con el primero de estos temas y le voy a pedir que me acompañe a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, porque tienes cuidado de toda tu iglesia y de toda tu iglesia camino de salvación, Señor. Gracias porque tú sabes la aflicción de cada uno, tú sabes eso que están padeciendo, Señor, llámese enfermedad, llámese cáncer, llámese problemas de cualquier tipo de enfermedad, llámese situaciones familiares, problemas con nuestros hijos, problemas con nuestros esposos, problemas con nuestra economía. Tú conoces, Señor, tú sabes de qué está padeciendo tu iglesia y te ruego, Espíritu Santo, que traigas una palabra específica a esa ansiedad, a ese dolor, a esa enfermedad, a esa necesidad, Señor, que hables a sus corazones y traigas convicción de que tú eres su Dios, de que tú eres su Creador. Te pido, Espíritu Santo, que uses mi vida, que seas tú hablando como tú quieres explicar este tema, Señor, como tú quieres darlo, Señor. Me pongo en tus manos y que sean tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, hermanos, como ya han dado los anuncios, este mes vamos a estar dando 4 temas referentes a esta época, a esta temporada de fin de año y de Navidad, pero con un tinte evangelístico. Ahorita vi que ya vinieron muchas personas nuevas, algunos, y pues también esta palabra es para ti si estás por aquí. Todos estos festejos implican una inquietud, un nerviosismo, causan en nosotros los festejos de Navidad o todas estas fechas, fin de año, y pues hay que celebrar, hay que preparar comida. Podemos ver ya en la calle cómo ya se ve esa ansiedad. Ya podemos ver cómo si usted sale a la calle, la gente anda ansiosa, la gente anda de compras, si usted se presenta en un centro comercial, si usted va a las plazas, usted ahí podrá darse cuenta cómo es que ya están más concurridas que de lo normal. La gente anda ansiosa por gastarse aquello que ya tiene, que todavía no tiene, ¿verdad? Así nos pasa normalmente. Y también, pues yo tuve la oportunidad de ir al centro hace 2 semanas, más o menos, y ya pude ver el cambio, esta situación, lo que ya se va generando en nosotros, esa ansiedad, ¿no? ¿Y qué traen estas fechas? Pues también, hermanos, usted habrá dado cuenta que también los ladrones, digamos, los amantes de lo ajeno, andan movidos. Es una temporada alta de trabajo para ellos, entonces también hay que salir con cuidado, hay que preocuparnos más por cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué creen ustedes que se preocupa más en este tiempo las familias, el ama de casa sobre todo? ¿Qué es lo que le está preocupando en estos días? La cena, el qué nos vamos a poner, la bebida, qué vamos a tomar, el ponche. Bueno, a mí me gusta el ponche, o los demás lo que quieran tomar. Eso es lo que más nos preocupa en esta temporada. Es una temporada bonita,
a mí en lo personal me gusta mucho esta temporada de Navidad, sobre todo estos festejos, sobre todo por la sinergia que se genera, ¿verdad? Es una época en que toda la gente se muestra amor, se da tiempo para convivir, sí. También es una época de perdón, la gente se sensibiliza, estamos más sensibles y nos perdonamos, nos amamos, nos demostramos ese amor que está ahí siempre, pero que no siempre, no sé por qué, pero no lo demostramos de esa manera siempre. Y digo que es una época bonita porque a mí también me gusta y a veces hasta esperamos esta temporada, ¿sí? Pero lo controversial de todo esto, hermano, es que cuando para unos significa celebración, para otros representa una época difícil, un tiempo difícil. No sé, puede ser por los recuerdos que te trae, la muerte de un familiar, no sé qué estés pasando, pero para unos es difícil y para otros es indiferencia. Hay quienes no celebran esta temporada también, o es X, cualquier día, ¿sí? También se sabe que en esta temporada del año hay estadísticas que nos muestran que el índice de muerte natural incrementa, el índice de suicidios también se dan, y no únicamente se dan en México, también se dan en todas partes del mundo donde se festeja esta temporada o Navidad. Tal vez sea porque no podemos cubrir, no sé, aquello que nos exige la sociedad. Esto, hermanos, creo yo que se da por el sistema de valores que nos han plantado, que nos han dado los medios de comunicación y la mercadotecnia. Desafortunadamente se le ha dado mayor importancia al consumismo que a el verdadero motivo de la celebración. ¿Cuál es el motivo de celebración de Navidad? El nacimiento de Jesús, el natalicio del Salvador, ¿sí? Eso es lo que se ha dejado de lado en la mayoría de los casos, y no únicamente en las personas que no conocen a Cristo, se da también en el cristianismo, en nosotros. A veces ponemos más atención en lo que me voy a poner, en lo que vamos a cenar. No digo que todos, no puedo generalizar, pero sí podemos caer en ese riesgo. Y aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener cuidado porque si no manejamos esta situación con sabiduría, de una manera adecuada, con la dirección de Dios, cuando nos demos cuenta, estamos rebasados y por consecuencia nos ha llegado el estrés, la ansiedad y la depresión, por querer cumplir con estándares que muchas veces no están en nuestro alcance. ¿Y por qué les digo todo esto? Bueno, porque el tema del día de hoy tiene que ver con dos sentimientos muy comunes en esta época, de los cuales nuestro Señor Jesucristo nos previene en su palabra. Y esto es el afán y la ansiedad. El tema del día de hoy se titula Victoria sobre el afán y la ansiedad. Y mi propuesta de esta mañana es: por nada estés afanado, por nada estés acongojado. ¿Sí? Le voy a pedir que me acompañe a leer la palabra de Dios. Abra su Biblia en Mateo 6. La porción que veremos es del 25 al 34, pero en esta ocasión, aunque es mucho, le voy a pedir que leamos desde el 19, Mateo 6, 19. Una persona que lea en voz alta le puede dar lectura, por favor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. A todo el capítulo, por favor. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde es
tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Todo el capítulo? Hasta el capítulo 20, hasta el 24, por favor. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a Dios, a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, os estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gracias. Ahora, hermanos, siga conmigo la parte que es en la cual vamos a enfocarnos, que es Mateo 6, del 25 al 34. ¿Sí? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bien, vamos a entrar pues al tema. Es un tema bien bonito, creo yo, una palabra bien bonita. Es un tema de actualidad. ¿Por qué de actualidad? Porque la ansiedad está siempre presente. Entonces no pasa de moda. Es algo que desafortunadamente siempre ha estado vigente en nuestra vida, hermanos. Aún en nosotros los cristianos. Les pedí que leyéramos desde el 19 porque ahí nos da como la introducción al tema, ¿sí? Para que podamos comprender mejor lo que Jesús nos quiere decir, ya que existe entre estos versículos previos una conexión con los versículos del 24 al 35. Jesús les había hecho énfasis a sus discípulos del peligro de enfocarse en hacer tesoros aquí en la tierra, porque aquí se pueden desaparecer, aquí puede venir un desastre natural y se acaba todo, porque aquí pueden robarnos, simplemente porque no tienen mucha importancia, en comparación con hacer tesoros allá en el cielo. Dios lo que nos invita es a hacer tesoros para el cielo, donde estaremos toda una eternidad, ¿sí? Así que considero muy importante remarcar que este mensaje está dicho por Jesucristo a sus discípulos. Y menciono esto porque es fundamental. ¿Por qué? Porque en momentos de una necesidad en el cristiano, y puede ser que no se cumpla esto que la palabra de Dios nos está diciendo en su vida, y puede haber frustración. Entonces sí es importante saber esto. ¿Para qué? Para transformar nuestra vida de creyentes a cristianos, a discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermano? Un seguidor de Dios. ¿Y qué es un creyente?
Mire, déjeme decirle esto con todo el amor de Cristo, con todo el amor de Dios. Creyentes hay muchos, discípulos habemos pocos. Y todos en muchos momentos de nuestra vida hemos pasado por estas situaciones y son puntos cruciales en la vida del creyente en los que debemos decidir tomar nuestra cruz y seguirle. Algunos llevamos años intentando o sabiéndolo e intentando obedecer a Dios. Un discípulo es aquel que sigue y obedece a Cristo. Otros ni siquiera llegaremos a entender lo que es un discípulo, uno que sigue a Cristo, pero por eso hoy Dios nos quiere hablar de esto. Es entonces, creo, el momento de reconsiderar en qué posición estamos. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, la mayoría creo que tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Entonces es momento de recapitular en nuestra vida qué soy, en qué posición estoy. Si soy un discípulo, obedezco y tomo mi cruz y sigo a Jesús. Y es así que en este contexto de la insensatez de confiar en las riquezas, en nuestras capacidades y de entender que toda nuestra confianza como hijos de Dios debe de ser depositada en Él, es que entraremos al tema. ¿A poco no habíamos entrado? Bueno, pero ¿qué son la ansiedad y el afán? Ansiedad, el término griego es tarazo, que significa turbarse. Habla de un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Puede ser definida como la angustia que siente una persona por los acontecimientos futuros. Cuando no tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar en mi vida en el futuro, cuando no tengo la certeza de si voy a tener lo necesario, de qué va a pasar con mi vida, de qué pasa con mi salud, con mis recursos económicos, con todo lo que nos agobia, nos afanamos, nos turbamos, nuestra mente no piensa con claridad. Afán, del griego merinao, que significa ser dividido o partido. Esta es la palabra que empleó Jesús, hermanos, e indica algo que divide, separa o distrae. El sentido es como si la mente estuviera separada en secciones o en compartimentos y que no funciona como un todo. Es decir, es como si fuera un closet que tiene diferentes cajones, tiene diferentes cosas. En una tengo cremas, en otra ropa, en otros zapatos, digo yo por mí, no sé. Pero todos tenemos diferentes cosas y está dividido en diferentes. Nuestra mente no funciona como un todo, no se enfoca, ¿sí? En este estado de afán, en este estado el afán es un trabajo mental excesivo, penoso, solícito y congojoso. O sea que si yo me angustio de más, si yo me preocupo de más, si yo llego al exceso, no es malo preocuparse, no es malo tener preocupaciones por nuestras necesidades. El problema es si yo llego al extremo de agobiarme, puedo ser dividido, puedo llegar a sentirme cansado, enfermo, porque mi mente no está clara. ¿Recuerdan ustedes algún personaje bíblico que haya estado afanado? ¿Que se haya afanado? ¿Quién? ¿Saúl? ¿Algún otro? Pedro también era afanado, ¿verdad? También sus reacciones eran de ser una persona muy ansiosa. Bueno, yo traigo a Marta. Vamos a ver Lucas 10 del 41 al 42.
Quien lo tenga le puede dar lectura y también en la pantalla debe de aparecer. Gracias. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Recuerdan que les decía que es como si nuestra mente estuviera dividida? Marta estaba afanada con muchas cosas, pero solo una era necesaria y esa la escogió María. María escogió estar en la presencia de Jesús. Marta no supo, sabía quién estaba, pero María sabía quién había entrado a su casa. María reconoció que era Jesús el que estaba ahí y le dio la prioridad. Muchas veces nosotros sabemos que Dios está con nosotros, pero ahí lo dejamos, no lo buscamos, lo ignoramos. Entonces Marta es un ejemplo claro de lo que es estar turbada. No es malo hacer nuestro quehacer. Probablemente ella estaba lavando trastes, limpiándonos, eso no es malo, eso está dentro del orden. El problema es que Marta se olvidó de lo principal. La preocupación por cubrir nuestras necesidades literalmente llegan a dividirnos en dos, hermanos. Hay momentos en que creemos que Dios puede proveer para todas nuestras necesidades, pero por otra parte, cuando vemos que no llega esa provisión a tiempo, nos preocupamos, ¿sí? Sobre todo cuando confiamos es cuando llegamos a la iglesia o tenemos nuestro devocional con Dios. Aquí venimos cargados, venimos con preocupaciones, pero escucho la palabra de Dios, escucho las alabanzas y me levanto. Digo, Dios es mi proveedor, Dios me puede dar todo aquello que yo necesito y confío en Dios y salgo, pero así, bien figurado, porque Dios está conmigo. Pero ¿qué pasa cuando salgo y me olvido de hacer mi devocional, de tener mi relación con Dios? Entonces es cuando volvemos a caer en el desánimo. Por eso es que Jesús nos prohíbe afanarnos. En los versículos 25, 31 y 34, ahorita que los leímos podrán notar que el Señor Jesús en 3 ocasiones repite la frase no os afanéis, precedidos por tanto os digo, y un así que en los versículos 25 y 34. Usa 2 veces el verbo afanar en los versículos 27 y 34b, en la segunda parte. Es decir, son 6 o 7 veces las que en esa porción de la Biblia se repite la palabra afanar, no os afanéis. Esta insistencia de parte de Jesús nos muestra claramente la importancia de entender lo insensato de continuar afanados y lo improductivo de preocuparnos por nuestro futuro. Jesús ahí nos está dando una orden, es un mandato de Dios, nos está diciendo, no te afanes. Miren, yo soy una de esas personas que ha podido experimentar esto, y no hace mucho. Recuerdo que el pastor Carlos me habló en 3 ocasiones, y me dijo lo mismo, y le decía yo a mi esposo, a Hugo, ¿qué me quiere decir? Las 3 veces me decía, Juanita, Dios tiene control de todo. Y luego me dijo, aún en la propia muerte, y yo decía, pero es que ahí no, ¿verdad? A veces no queremos, pero Dios tiene control de todo. Yo hoy he podido entender, y Dios no se equivoca cuando te da algo. Esta palabra me habla a mi vida, y Dios tiene control de todas nuestras circunstancias, aún en esas situaciones difíciles. Entonces, es improductivo, quedamos, el preocuparnos de más, ¿sí? Jesús nos da esa orden y nos dice, ¿sabes qué? No te afanes. Y Él nos dice simple y llanamente, no te afanes, no nos da opciones. No nos dice si quieres, ¿verdad? Pero sí podemos decidir nosotros. Nosotros tenemos en nuestras manos el decidir qué es lo que queremos.
Dice, no continúes en esa actitud, lo cual quiere decir que el afán es un pecado. El preocuparnos excesivamente es pecado. Si no lo sabíamos, si no lo sabías, hermano, el caer en un afán excesivo, en una preocupación excesiva, es un pecado. Esto lo dice Jesús. ¿Qué es lo que nos lleva a dudar? La falta de fe. La falta de fe es lo que nos lleva a caer en estas situaciones extremas. Y este es el punto central del tema. La fe y el afán son términos que se contraponen. Si hay algo que niega la fe, eso es el afán. Si hay algo que contradice la fe, es la ansiedad. La ansiedad consigue que nuestra confianza en el Señor desaparezca. Contrarresta mi obediencia. Lo que logra la ansiedad es desenfocarnos, quitar mi confianza de Dios y poner mi atención sobre algo equivocado. ¿Y qué puede ser? No sé, aquello que te preocupe. La salvación de tus familiares, tu situación familiar, el dinero, la salud, el trabajo. Hay muchas cosas, cada uno sabemos qué es lo que quita mi atención del centro que es Jesucristo. Entonces, la angustia y el afán me desenfoca de lo verdadero, de lo importante. Razones para no afanarse. También Él nos dice, y Él nos lo da aquí. En el versículo 25 dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ahí comienza diciendo, por tanto os digo. Esto es como la conclusión de práctica de lo que les había venido diciendo anteriormente. Dios les había dicho que si elegían las riquezas o a Dios, a Él o las riquezas, tendrían consecuencias diferentes. Si elegimos la riqueza, tendremos angustia, no tendremos paz. Si elegimos a Dios, tendremos paz y gozo. Entonces, si yo dice paz y gozo, si yo digo gozo, no dije alegría. La alegría, hermanos, nos las da una situación que tenemos, no sé, algo que logramos. Yo estoy preocupada, yo quiero lograr que mi hijo se gradúe. Cuando mi hijo recibe su título, me da mucha alegría. Yo quiero lograr comprarme una casa, porque necesitamos casa para vivir. Y cuando lo tenemos, nos da alegría. Todo aquello que tú quieres, que anhelas, y cuando lo obtienes, te da mucha alegría. Pero el gozo del que te habla aquí Jesús es algo permanente. La alegría es temporal, es momentánea. Pero el gozo que Jesús ofrece es permanente. Poner nuestra confianza en Él nos hará vivir descansados, nos hará vivir sin una mayor ansiedad. Por lo tanto, dice Jesús, sé razonable, elige lo mejor, haz lo que María. Interesante notar el amor de Dios por nosotros cuando le dice, si yo te di la vida, ¿acaso crees que no te voy a dar lo necesario para sustentarla? Ese es el punto, hermano. ¿De dónde proviene la vida? De Dios. La vida es don de Dios. Nosotros los padres somos el medio que Dios usa para dar vida. Pero la vida en sí es don de Dios, proviene de Dios. ¿Sí? Entonces, es ilógico dudar de la soberanía de Dios para proveernos de lo que Él ha prometido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Y desde luego que aquí Jesucristo no nos está diciendo
que promovamos la flojera, que promovamos la holgazanería, el no trabajar, no. En este tiempo se habla mucho de ninis. Los ninis son aquellos que ya no quieren trabajar, inclusive adultos, no únicamente jóvenes. Aún los adultos ya quieren todo fácil, ya no se puede sostener una familia con ese amor porque los adultos, aún padres de familia, no toman su lugar, o madres, ¿sí? Entonces no promueve eso. Él está diciendo que debemos de trabajar, sí, de hecho debemos preocuparnos por nuestro futuro. Dios no está en contra de que nos preocupemos por hacer un patrimonio. Al contrario, espera que seamos precavidos, que administremos sabiamente los recursos que Él pone en nuestras manos por el bienestar nuestro y por el bienestar de nuestra familia. Con lo que Él no está de acuerdo es con que, por no hacer nuestra parte, vivamos angustiados. Tampoco debemos confiar en lo que tenemos, porque también esa es provisión de Dios. Miren, las aves, esta ilustración que Él nos pone, las aves hacen su parte, hermano. Las aves trabajan, ellas mismas construyen sus nidos, limpian sus nidos, enseñan a sus pequeñitos a volar, ¿sí? Entonces sí trabajan, ellas salen por la comida, ellas no esperan que les caiga ahí en la boca, salen por su comida, pero van confiadas en que van a encontrar lombrices o comidita, pollito, masita, ¿sí? Lo importante es entender lo que Dios nos está diciendo aquí. Dice, mirad, detente. Mirad quiere decir detente, observa y medita. Medita cómo viven ellas. Ellas no sufren de estrés, hermano. Las aves no sufren de estrés. ¿Usted ha sabido que una ave muera, una palomita, un pajarito, por estrés o por ansiedad? Se muere por la contaminación que hay aquí en la ciudad, pero por ansiedad de un infarto no se muere. Entonces, observa, medita. Ay, no sirve. No responde. Bien. Ponga usted atención en los pajaritos en las mañanas. ¿Ha escuchado usted? Si usted vive cerca de donde hay árboles o pasa por donde hay arbolitos, en las mañanas los pájaros cantan. Los pajaritos están alegres, ellos no amanecen de malas. Ellos no están deprimidos, ellos amanecen cantando. Eso es un buen ejemplo. Observa los pájaros, cómo estamos viviendo. Y si Dios provee a su creación, que las aves son su creación, ¿cuánto más lo hará por ti, mi hermano? Jesucristo murió por ti, por mí. Jesucristo no murió por las aves, son su creación, y les alimenta, y les da vestido, y les da comida. Entonces, no te preocupes, confía en Dios. Hay cosas en nuestra vida que no está a nuestro alcance cambiar. El versículo 27 nos dice que ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta es una pregunta que nos hace, una pregunta como retándonos, nos lleva a analizar, nos debe de llevar a analizar la razón de nuestras preocupaciones. Algunos comentaristas dicen que está hablando de añadir días a nuestra vida, pero otros dicen que es de las dos, añade días y añadir también de la estatura, habla de las dos cosas. Y yo cuando veía esto decía, bueno, si yo pudiera con preocuparme
añadirle estatura a mi vida, yo sería muy alta. Yo sería muy alta, ya ni cabría, porque soy muy preocupona. Entonces, él me dice que no nos debemos de preocupar de esa manera. Hay cosas que nosotros no podremos cambiar, hay cosas que no están en nuestro alcance, hermano. Los jóvenes, por ejemplo, tienen mucha preocupación por con quién se van a casar, quién será su futura novia, por cuál va a ser la carrera que van a estudiar, por si van a tener los recursos, por si se podrá lograr. Pues sí, lo que tú debes hacer es estudiar, estudiar y estudiar, y confiar en que Dios te va a recordar en tu examen. Lo otro que debes de hacer es obedecer a Dios y saber y seguir las instrucciones que te da para el matrimonio en su palabra. Para eso, ¿qué debes de hacer? Tu devocional diario, tu comunión con tu lectura de la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios te va a hablar. Lo que deberemos de hacer entonces es ocuparnos en lugar de preocuparnos. Por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Alguna vez se han detenido a ver una flor? A mí me gustan las flores, mucho, pero con esta conciencia, de hecho me gusta el olor de las flores. Había olido las rosas, había olido las flores, pero ver con esta conciencia hoy, pues es diferente. Analiza las flores del campo. Dice que los lirios nacen solos, ¿no? Lo que quiere decir la palabra es considera. Observa con detenimiento, una vez más, analiza, medita los lirios en su fragancia exquisita, su textura, sus colores, hermanos. Ayer veía yo unas flores en internet y son flores silvestres, flores que nadie las cultiva y están hermosas. Unos colores que creo que los que tiñen las telas no le lleguen. Hermoso. Eso dice Dios. Considera, analiza, ve qué hermosura. Más hermosos somos nosotros. Somos hijos de Dios. Y si Dios viste así de hermosos los lirios y dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, imagínense cómo era la vestimenta de Salomón, que para los judíos era proverbial, era como uno de sus proverbios, era algo sagrado. Y aún él no estuvo así de hermoso. Hermanos, si primeramente no tenemos una visión correcta de la creación, no podremos extraer de esta porción la correcta perspectiva que Dios quiere enseñarnos. Dios quiere enseñarnos que es inútil e improductivo que continuemos con la ansiedad. ¿Por qué no debemos? ¿Por qué? ¿Cuáles razones nos da para que no vivamos ansiosos? Dice que si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Hombres de poca fe. La falta de fe es que viene, por la falta de fe es que viene la ansiedad. Y si tenemos fe, sí tenemos fe, pero dice que somos de poca fe. No tenemos la fe suficiente. Tenemos la fe salvadora muchas veces. La fe que te salva es una vez y para siempre. Pero la fe que necesitamos para vivir día a día y poder superar todas estas situaciones que se nos van a presentar, necesita ser fortalecida. Debe ser potenciada, aumentada en el conocimiento de Dios. ¿Y por qué no hemos? También otro punto es porque no hemos tomado la posición correcta como hijos de Dios.
que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Dice que nuestro Padre Celestial alimenta a las aves, no es padre de ellas. Tenemos necesidad, hermanos, saber y conocer esta verdad que nos debe de traer paz a nuestro corazón. Saber y conocer que Dios se ocupa de ti, te debe de traer paz. Si estás angustiado, comienza a dejar tus cargas en Dios. La ansiedad es una característica propia de los incrédulos, lo dice Mateo 6:32, que los gentiles buscan todas estas cosas. Nos da una razón poderosa por lo cual no debemos afanarnos, porque esto es de los gentiles, aquellos que aún no han conocido a Dios. Los gentiles son aquellos que aún no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos no tienen un Padre Celestial como nosotros que los guarda, en quien poner su confianza. Por eso esta característica pertenece a ellos. Dios dice que nos da la victoria sobre el afán, y esto es lo que hay que tomar mucha atención, poner mucha atención. ¿Cómo podré yo obtener la victoria sobre esta necesidad? El versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar a Dios en primer lugar. Esta es la respuesta que Cristo les dio a sus discípulos. Jesús le dice que busquen el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino de Dios y su justicia tiene que ver con lo que está relacionado a una mayor entrega y dedicación a Él y a su palabra. También a dedicarle tiempo a tu devocional, a la oración, tanto personal como colectiva. Dice el salmista David en el Salmo 34: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El temor es una de las bases para estar ansioso. El temor es una de esas cosas que comúnmente nos llega a nosotros y nos lleva a preocuparnos. Quisiera terminar con esto dando una historia, una ilustración. Se oyó en un huerto una conversación con dos gorriones que descansaban sobre la rama de un árbol, hermano. El árbol estaba alto y en la orilla de la calle pasaba y transitaba muchísima gente. Los gorriones estaban viendo cómo pasaban, observaban a la gente que caminaba apurada, caminaba afanada, caminaba nerviosa. Y un gorrión le dice al otro: dime, ¿por qué será que la gente camina así, afanada y preocupada? El otro gorrión le dice: no lo sé con certeza, pero debe de ser porque no tienen un Padre Celestial que los cuida como lo tenemos nosotros. ¿Sí? La creación reconoce a un Padre proveedor. Nosotros tenemos un Padre proveedor. En conclusión, hermano, después de una enseñanza tan profunda, el Señor Jesús termina con una nota negativa. En el versículo 34 dice: baste a cada día su propio mal. Debemos entonces, hermanos, tomar la decisión de renunciar a los pensamientos que nos provocan ansiedad. Nuestro Dios en quien confiamos es el Dios del día de hoy, es el que te provee hoy mismo. Y este mismo Dios es en el que confiamos para el día de mañana. Bástele a cada día su propio afán, porque cada día va a traer su propio mal. La práctica: decide hoy hacer un compromiso de buscar a Dios con mayor dedicación a como lo has venido haciendo hasta el día de hoy.
Comprométete contigo mismo a rechazar la duda acerca del amor de Dios por ti y para proveer tus necesidades. Practica y fortalece tu fe por medio de la meditación en la palabra de Dios. Y detente, observa la naturaleza y aprende a través de ella la grandeza de Dios. Gracias. Pero quisiera, antes de bajar de aquí, preguntar si hay gente. Vi que había personas nuevas que vinieron visitantes. Si estás aquí y escuchaste esta palabra también es para ti, amigo. Es también para ti. Si aún tú no has reconocido a Jesús como tu Salvador, si tú no has reconocido, no sabes que hay un Padre que te puede ayudar, yo te pido que te levantes, que te pongas de pie y que vengas aquí al frente para que oremos por ti. No están, creo que. O alguien que está aquí, que ha venido, pero que aún no ha recibido a Cristo y quiere recibir a Jesús. Ok. Bueno, ya recibieron al Señor Jesucristo, pues le damos gloria a Dios por ellos y pedimos a Dios que esta palabra dé fruto en sus vidas. Pues con esto termino, hermano. Muchas gracias.